El Señor les bendiga en esta hermosa hora. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede de estar con ustedes en este espacio, en esta mañana. Les agradecemos por su tiempo, les agradecemos por el espacio que nos dan, la manera en que podemos entrar a sus hogares a través de este canal que ha sido de bendición. Les damos la más cordial bienvenida al programa Unidos en el Amor de Cristo. Y en esta hora estamos bien agradecidos con el Señor por esta oportunidad, por este ministerio de este canal, porque el Señor ha bendecido, ha prosperado a lo largo de los años nuestra ciudad del Paso y muchas ciudades circunvecinas a través de este ministerio. Así que agradecemos a este programa la oportunidad de poder estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Estamos muy contentos de tener entre nosotros al pastor Marco Sánchez de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Cristiana Dios de Gracia, y en esta mañana estamos honrados, ¿verdad?, de que Él nos acompañe, y quiero darle un espacio al pastor Marco para que él mismo se pueda presentar y explicar cómo ha sido su ministerio en esta ciudad del Paso. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, tengan muy bonito día. Pastor, gracias por la invitación, es un gusto, es un privilegio estar aquí presente. Como bien decías, mi nombre es Marco Sánchez, tengo la bendición de pastorear la iglesia Dios de Gracia. Estamos ubicados en el 10015 Lackerby, 79925. Es muy hermoso poder compartir, tomar este espacio para predicar acerca de Cristo, ¿verdad? A lo que hemos sido llamados y me siento contento de estar contigo, hermano, también. Gracias por atender la invitación, pastor. En lo personal es un pastor amigo muy cercano a nosotros y nos da mucho gusto coincidir hasta en el apellido. Coincidir hasta en el apellido, ¿verdad? Pastor Marco y un servidor, Saúl Sánchez, realmente hemos coincidido en algunos proyectos y damos gracias a Dios por la oportunidad. También un servidor pastorea en esta hermosa ciudad del Paso. El Señor me ha dado la bendición de pastorear la iglesia también bautista, Iglesia Cristiana Casa de Dios, aquí en el área del noreste del Paso. Y para mí es un placer, un honor verdaderamente servir al Señor en esta hermosa congregación. Pero también tengo la oportunidad y la bendición de servir en la Casa Bautista de Publicaciones o Editorial Mundo Hispano, también aquí establecida en la ciudad del Paso. Y es una bendición colaborar en ambos ministerios. Pero en esta mañana queremos abordar un tema, Pastor Marco, de mucha relevancia. Creemos nosotros que es un tema de mucha relevancia, pero también es importante compartir, conversar, platicar, intercambiar ideas, Pastor, sobre qué es la evangelización intencional. En esta mañana usted puede ver en su pantalla, este es el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para conversar, para hablar, la evangelización intencional. Y yo quisiera preguntarte, Pastor Marco, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué es lo que tú comprendes por evangelismo o evangelización intencional? Wow, evangelización intencional creo que es un aspecto fundamental de la iglesia. Y precisamente la hallamos en la declaración de nuestro Señor Jesús, registrada en el capítulo 20 de Mateo, en los versos 18 al 20, lo voy a leer. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego continúa el Señor Jesús diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saúl, creo que la gran comisión es la esencia de nuestra visión, de nuestra misión y propósito. Creo que este mandamiento, este llamado merece nuestra total atención y merece todo nuestro compromiso como cristianos y como iglesia. Es un asunto muy importante, es lo que nos da a las iglesias, a los cristianos, la razón de ser. El evangelismo intencional. Hace un momento hablábamos acerca de lo que es la evangelización intencional. Y me preguntaba yo, bueno, ¿qué significa ser intencional? Bueno, una definición pudiera ser hacer algo con propósito definido y consciente. ¿Qué quiere decir esto, hermano Saúl? Bueno, que la iglesia de Cristo no actúa de manera casual o sin pensar. La iglesia tiene un propósito establecido por Dios.
No sé qué pienses tú. Definitivamente, Pastor Marco, porque eso, como tú bien lo mencionabas, es lo que nos da sentido de ser. No estamos aquí principalmente, claro, quiero recalcar esto, principalmente no estamos aquí para, como iglesia, hacer obra social, que es parte de, Claro. porque la palabra de Dios dice que el Señor nos escogió para hacer buenas obras. El Señor nos preparó, de hecho, nos escogió para hacer buenas obras, pero principalmente, como decías correctamente, Pastor, creo que el enfoque, la misión, el sueño de Dios para la iglesia Así es es. que hagamos discípulos. Ahora, como lo comentas, Pastor, definitivamente como iglesias muchas veces perdemos de vista ese enfoque, Así es. porque como pastores fallamos en comunicar esa visión a la congregación y nuestra congregación tiende a esperar a que se convoque a una campaña, tiende a esperar a que se invite a salir a repartir tratados para entonces sí hacer labor de evangelismo. Y es ahí donde yo, pastor, defino también lo que es evangelización intencional. Yo lo veo de esta manera, mi impresión es esta, la evangelización intencional es que donde Dios nos ha colocado, donde Dios la está colocando usted, amado televidente, en ese contexto donde Dios lo ha colocado a usted, donde Dios te ha colocado, pastor, donde Dios me ha colocado a mí, en el día a día, ahí es donde debemos de verlo como un campo misionero. Ahí es donde debemos de echar la red Así y es. orar al Señor para que el Señor nos guíe a esas personas. Pero la palabra intencional obviamente se refiere a que uno tiene que propiciar el encuentro, tiene uno que guiar el tema de conversación. Por ejemplo, se me viene a la mente en el día a día. Salimos, por ejemplo, invitamos a nuestras esposas a comer, a un miembro de nuestra iglesia, a una amistad, y de pronto en ese restaurante donde estamos, tenemos que ver así, vamos a ese restaurante con un propósito de que a lo mejor el mesero, una persona alrededor, está en una necesidad. Claro. Tenemos que ir con esa sensibilidad de que el Espíritu Santo nos guíe y tener la intención de decirle, por ejemplo, al mesero, ¿no tienes una necesidad de oración por la cual quieres que ore? Quizá no ore en el momento, pero ya que está en mi casa voy a orar por esta necesidad, etcétera, Claro. etcétera. Así que eso lo defino yo, la evangelización intencional es presentar el evangelio de una manera personal en el contexto donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto en el día a día, en la vida cotidiana. Tristemente, las encuestas, ¿verdad? Encuestas George Barna, ha quedado comprobado que solo del 10 al 15% de los que se congregan regularmente están comprometidos en evangelizar en el día a día. ¿Qué piensas, pastor, de eso? Fíjate, ahorita que mencionas esta encuesta de que el 10 al 15% de una congregación se involucra, eso nos habla mucho de ser intencionales, como bien mencionabas. Y ahorita también hablabas, hermano, acerca de, ¿verdad? No tiene que ser un lugar predeterminado, simplemente el ir a la tienda, vaya, cosas tan sencillas, tan cotidianas que hacemos en nuestro diario vivir, como ir a una gasolinera, una tienda de un supermercado. Y lo maravilloso de esto, hermano, es que Dios siempre pone a alguien. Así es. Y nosotros debemos tener esa sensibilidad, ese discernimiento para poder decir, wow, esta es una oportunidad para hablarle a esta persona acerca de las buenas nuevas de Jesús. Pero creo que todo esto nos lleva al compromiso que tenemos con Jesús. ¿Cuál es nuestra visión? O sea, como bien decías también, no tenemos que esperar a que se haga un evento masivo o que el director de nuestras iglesias encargado de evangelismo diga, bueno, tal día vamos a salir a evangelizar. Exacto. No, creo que es una responsabilidad de cada discípulo de Cristo, de cada cristiano, tomar esa iniciativa propia y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a esperar a que se haga un evento en la iglesia o en otro lado para salir a evangelizar. No, es algo personal, Exacto. compartir de las buenas nuevas del Señor Jesús. Totalmente, totalmente, Pastor Marco, de acuerdo. Y quiero que a partir de ahorita, ¿verdad?, conversemos ya específicamente de ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Naturalmente, como iglesia, nuestro mayor ejemplo es Cristo. Así es. Nuestro maestro, a quien seguimos sus pisadas, es nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera compartir con usted, amable televidente, Lucas 19, versículo 4 y 5, el Evangelio de Lucas 19. Quiero ahora que ahondemos sobre ejemplos de evangelismo intencional en la Biblia.
Naturalmente nuestro Señor Jesucristo es nuestro maestro por excelencia, aún en eso también. Dice Lucas 19, del 4 al 5, dice, corriendo, hablando de Zaqueo, subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. El versículo 5 es donde ahí yo encuentro esa intencionalidad de Cristo en buscar a aquel que se había perdido. Dice Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, desde aquí vemos la intencionalidad de Cristo. Así. Mirando hacia arriba, naturalmente sabemos que Jesús era Dios, es Dios, y él sabía la necesidad que tenía Zaqueo en su corazón. Pero dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Ahí está la intención. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí vemos la respuesta de Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Claramente yo aquí veo la intencionalidad de Cristo, porque más abajo lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Después lo predica Cristo, pero primero lo hace. Muestra el ejemplo primero. Él va con Zaqueo. Él sabía, como omnisciente que es Cristo, sabía que al pasar, al entrar por Jericó, iba a estar un corazón necesitado. Allí, arriba de un sicómoro, pero Jesús intencionalmente dirigió su mirada a él y le dijo, desciende, porque hoy es necesario que la salvación llegue a tu casa. ¿Qué otro ejemplo nos puedes compartir, Pastor Marco? Fíjate que estaba meditando ahorita lo que nos dice Juan 4:4 del Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Es cierto. Cómo el Señor nuevamente va con esa intención de hablar a esta mujer acerca del reino de los cielos. Cómo el Señor Jesús buscaba cualquier oportunidad para hablar del mensaje acerca del reino. Y cómo Dios siempre, cómo el Señor Jesús siempre aprovechaba cada oportunidad para expresarlo de una forma intencional, de una forma convincente, y eso nos inspira a nosotros, eso nos alienta a nosotros a hacer lo mismo todos los días. Y como bien mencionabas ahorita, el ejemplo por excelencia es el Señor Jesús. Amén. Entonces es algo hermoso, es algo muy, muy interesante que nosotros podemos echar mano y hacerlo, implementarlo. Y fíjate, Pastor, que también definitivamente, además de este ejemplo, ¿verdad?, que es perfecto, la mujer samaritana, como el Señor tenía también ese objetivo de llegar ahí. Hay otros ejemplos donde usted, amado televidente, usted puede decir, bueno, pero eso era el Señor Jesús. Muéstrame ahora un ejemplo de nosotros como iglesia, como creyentes, donde vemos un ejemplo de un creyente que haya tenido esa intencionalidad en buscar, en echar la red, en el día a día, en el contexto donde se desarrolla, predicar el Evangelio. Si me acompañas a Hechos, capítulo 8, versículo 27 al 28, ahí encontramos ya no a nuestro Señor Jesucristo, ahí encontramos a un creyente, a un hijo de Dios, como tú y como yo, querido televidente, llamado Felipe. Felipe, quiero antes de leer el texto destacar que Felipe tenía esa sensibilidad de ser guiado por el Espíritu Santo, porque lo dice el contexto arriba, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, ve, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y ahí vemos la obediencia, una obediencia presta, una sensibilidad ejemplar en Felipe, de manera que se levantó y dice, entonces se levantó y fue, versículo 27 dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, dice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ya había venido a Jerusalén para adorar. Dice, y volvía sentado en su carro y venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí, repito, aquí vemos la guianza que Dios da a aquel creyente que sale por la mañana con la sensibilidad, con su mente clara, de que quizá vas a trabajar, quizá eres policía, eres bombero, eres vendedor, pero en el contexto donde estás, querido televidente, debemos ir con esa sensibilidad de que hoy quizá
hay un alma que Dios está preparando para que yo le hable. Así es. Si eres policía, si trabajas en un banco, en una tienda, habrá un cliente que quizá está atravesando por una necesidad. Habrá un cliente que quizá necesita oración y necesita que tú platiques con él. Así como Felipe, Dios guió a Felipe. Así nosotros, pastor, debemos tener esa sensibilidad. Cada creyente, usted podrá decir, bueno, los pastores a eso se dedican, pero no, amable oyente, cada creyente somos un sacerdote. Creemos esa doctrina, el sacerdocio de cada creyente, de manera que todos somos llamados. La palabra del Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, no a los pastores, no a los evangelistas, a cada creyente. Tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes ante toda persona. Y volviendo al ejemplo de Felipe, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, dice el versículo 30. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Aquí, amable oyente, podemos ver, Pastor Marco, cómo Felipe tuvo creatividad en crear una conversación para guiarla al campo espiritual. Eso es parte de la intencionalidad, pastor. ¿Cómo podemos hacerle para, en una conversación diaria, por ejemplo, yo cada día tengo que ir a pagar esto, tengo un pago que hacer, tengo que ir a dejar correspondencia, por ejemplo, en la oficina postal. Y yo sé que allí siempre va a haber una persona. ¿Cómo crear conversación? Aquí como Felipe, ¿entiendes lo que lees? Es decir, ahí de alguna manera Felipe, el Señor le guió para de esa pregunta guiar la conversación para presentarle el Evangelio y explicarle el profeta Isaías. ¿Qué piensas de eso, pastor? Fíjate que cuando vemos este relato nos damos cuenta que había una obediencia por parte de Felipe y también había convicción en lo que él estaba haciendo. Cuando vemos, si volvemos a la gran comisión, creo que el mandato es ir, hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. ¿Qué me dice esto a mí? Bueno, no solamente se trata de ir, del mandato, sino también que hay algo muy importante en esto, y es la promesa del Señor Jesús. Cuando Jesús les dice, vayan, hagan discípulos, bautícenles, enséñenlos, dice Jesús, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que esto me alienta a mí a no tener temor, a no tener pena, a poder hacer lo que Dios me ha mandado hacer con convicción, con propósito, con visión, porque Dios lo ha mandado, pero también dice Dios, también dice el Señor Jesús, yo voy con ustedes. Wow, esa es una promesa que nos debe dar valentía para hacerlo. Y eso también me enseña algo muy interesante, mi hermano. Esto me indica que lo más importante no son las habilidades que yo pueda tener. No son los recursos que yo pueda tener y no son las estrategias que yo pueda tener o que una iglesia pueda tener. Amén. Esto se trata de que vamos en el poder del Espíritu de Dios. No importa nuestras deficiencias, no importa que muchas veces, como decía Moisés, Señor, es que yo ni siquiera sé hablar. Algunos dicen que Moisés era tartamudo. Me trabo al hablar. No te preocupes. Amén. Tú obedece, ve, cumple con lo que Dios nos ha mandado y Dios se encarga del resto. Entonces, ¿de qué me habla Dios a mí? ¿De qué me habla este texto? Bueno, me enseña de que yo debo de confiar en Dios, debo de ser obediente, debo de tener esa visión del reino, preocuparme por lo que Dios quiere y sinceramente, dejarnos de poner excusas. Amén. Ese es el llamado. Creo que esa es la esencia de una iglesia cristiana, evangelizar, hacer discípulos, bautizarlos. A eso hemos sido llamados. Todo lo demás es parte de esta gran visión que tenemos en Cristo, de lo que nos ha mandado el Señor. Así es, totalmente de acuerdo, Pastor Marco. Y quiero abrir un paréntesis en este tiempo para recordarle a usted, amable oyente, que hay una línea de oración al 915-532-8518 para que usted, si usted tiene una necesidad, ¿verdad? Hablando de intencionalidad, si usted tiene una petición de oración, lo puede hacer a través de esta llamada. Hay hermanas esperando ahora sí que contestar su llamada y que en esta mañana usted pueda con toda confianza marcar esta línea y estaremos orando por esas necesidades. Así es. Cerrando este paréntesis, también quisiera aprovechar estos últimos minutos para dar alguna reseña de artículos
de libros, de materiales, recursos que hay a la disposición de todo creyente. Aquí les quiero presentar 5 libros, 5 ahora sí que recursos a la disposición de la iglesia. No es a la disposición del pastor, de los pastores, de los evangelistas, del seminario. No, para todo creyente, que son recursos invaluables, son recursos excelentes para la evangelización intencional. Y quiero comenzar destacando primero, este chiquito libro, ¿verdad? Son de la Casa Bautista de Publicaciones, Editorial Mundo Hispano. Es un libro de fácil lectura, pero que nos habla, este primer libro nos habla de cómo cada creyente somos llamados a reproducirnos, ¿verdad? Naturalmente siempre vamos a ir al ejemplo de Hechos, de la iglesia primitiva. Como dice Hechos 2, que el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Pero este pequeño libro nos habla de cómo los primeros creyentes, la iglesia primitiva, ellos se desempeñaban en el día a día. Armaban tiendas como el apóstol Pablo, como Priscila y Aquila, pero en ese día a día, ahí ellos salían con su red para pescar hombres. Y luego dice que ellos, como nuevos creyentes, se encargaban en equiparlos para que se aprendieran ellos mismos, así como los habían equipado a ellos, también ellos equipar a otros, otros nuevos creyentes. En otras palabras, cada creyente formaba un eslabón más en una cadena ininterrumpida de reproducción espiritual. El mismo apóstol Pablo transmitió esta enseñanza en su carta a Timoteo como una norma invariable para el pueblo de Dios. Ese versículo que todos lo hemos leído alguna vez, es un versículo hermoso donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De eso trata este librito, que lo puedes adquirir, amable oyente, en Editorial Mundo Hispano, 130 Montoya Road, El Paso, Texas, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Un segundo libro que quiero mencionar es es una joya de libro también, que habla de eso. Mientras vamos al Señor, mientras viene Cristo por su iglesia, hay que compartir el evangelio, en el día a día, en el contexto donde estamos. Y este autor también nos menciona y nos recomienda maneras prácticas de, por ejemplo, yo como pastor, yo subo cada domingo al púlpito a predicar el evangelio, pero ahí le dice el autor a usted, amable oyente, si tú eres doctor, eres dentista, eres policía, tú subes a tu púlpito el lunes, el martes, porque ahí tienes almas a quien predicar, almas a quien buscar para compartir el evangelio. El siguiente libro que quiero recomendar también es Plan Supremo de Evangelización. En nos habla cómo también en la iglesia primitiva, el autor Robert Coleman, en este pequeño libro también, delgadito, sencillito de leer, pero muy profundo, nos convence, nos habla de cómo cada creyente tenemos esa comisión en el día a día de predicar el evangelio. Este librito se llama Plan Supremo de Evangelización, pero también en este libro, Pastor Marco, me llama mucho la atención cómo el autor se enfoca mucho en Marcos 3:14, donde dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Y aquí quiero ahondar un poquito, Pastor Marco, porque habla este autor acerca de cómo Jesús no se enfocó en las multitudes. Claro, las enseñó. Y dice la Biblia que las miraba como ovejas que no tenían pastor, pero su vida la invirtió, sus 3 años ministeriales aquí en la tierra las invirtió en 12 hombres. Qué importante, Pastor Marco, es enfocarte en personas y no en multitudes. Claro está que nuestra meta es ganar almas, pero ¿qué es más importante, pastor? ¿Invertir en multitudes o invertir en el uno a uno? Creo que la respuesta misma está en Marcos 3:14, ¿verdad? Dice que estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esta es la importancia de crear los discípulos para Cristo, equiparlos, enseñarlos, para que ellos también formen parte del engrandecimiento del reino de este lado de la eternidad. A eso hemos sido llamados, a preparar también a esos que van a estar acompañándonos en el ministerio, a esos que van a tomar la iniciativa, a esos que van a tomar el compromiso de decir, heme aquí, envíame a mí.
yo soy el que voy. Entonces es importante pasar el tiempo con con ese grupo, con un grupo para poderlos de alguna manera encaminar, prepararlos, para que ellos puedan hacer su trabajo, para que ellos puedan también continuar con esta gran comisión que nos dejó el Señor Jesús. Y quiero hacer a modo de reflexión. Fíjate que el domingo pasado hablábamos acerca de la visión de una iglesia y cuál es la esencia, y es el sacrificio mismo de Cristo, ¿verdad? El evento de la cruz y la resurrección son la piedra angular de nuestra fe, de lo que somos, de lo que hacemos. Si quitamos esto de la iglesia, nos quedamos sin nada. Nos quedamos como un club social o un club de superación personal. Nosotros somos llamados, tenemos ya un llamado establecido por Dios de antemano. ¿Cómo es posible, Pastor Saúl, que estos edificios alrededor de la ciudad, del estado y del país antes rebosaban de fieles y hoy lucen vacíos? Y nos podemos hacer una pregunta: ¿es acaso una señal de que Dios ha dejado de mostrar su poder o refleja una pérdida de visión y compromiso por parte de las iglesias, por parte de los creyentes? Creo que esto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué suceden? ¿Por qué ya los edificios que estaban antes llenos de fieles ya no lo están? Y creo que eso recae en el discípulo de Cristo, que de alguna manera hemos fallado a comprometernos a predicar el evangelio de Cristo, a comprometernos en verdad en este gran llamado que tenemos. Totalmente, Pastor Marco, estoy de acuerdo en que hemos perdido, creo que el rumbo. Así es. Nos hemos enfocado en eventos y no en Exacto, almas. exacto. Nos hemos enfocado en generar convertidos, pero no discípulos. Así es. Como iglesia debemos volver nuestro enfoque a Mateo 28. Y amable oyente, en estos últimos minutos que tenemos, le quiero hacer hincapié. Si algo de esta media hora se le ha quedado o el Señor ha hablado a su corazón respecto a ese tema, yo quisiera incomodarle en el buen sentido de la palabra, de que usted se quede con esa carga, de que el Señor tiene esa visión para nuestra iglesia, y esa es la visión para cada uno de nosotros como sus discípulos. En esta mañana ese ha sido el tema, y queremos decirle que estas necesidades, gracias por compartirlas, las vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo a Dios por cada una de ellas, y le agradecemos por el tiempo que usted ha prestado su atención. El Señor les bendiga. Gracias.